Muy buenos días. En nombre de todo el personal de la representación del OIRSA en México, les doy la más cordial bienvenida y les agradezco el que estén atendiendo esta importante e interesante videoconferencia que se titula Evaluación del bienestar de gallinas en diferentes tipos de alojamiento y que estará a cargo del doctor Octavio Villanueva Sánchez, a quien me voy a permitir presentar. El doctor Villanueva Sánchez realizó sus estudios profesionales en la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de 1983 a 1988, obteniendo la licenciatura en Medicina Veterinaria y Zootecnia, como les mencioné, en la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM. En sus estudios de posgrado realizó la especialidad en la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de mayo de 1991 a enero de 1992, obteniendo el diplomado en Ciencias de los Animales de Laboratorio. Posteriormente, de agosto de 1998 a julio de 2000, obtuvo la maestría en Ciencias de la Producción y de la Salud Animal, también en la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia. Y como estudiante de doctorado en Ciencias de la Producción y de la Salud Animal de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, inició en agosto de 2015 con el tema central de evaluación del bienestar de gallinas de postura en diferentes tipos de alojamiento. En cuanto a la prestación de servicios, lo llevó a cabo en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, Salvador Subirán, ubicado en la calle Vasco de Quiroga número 15, aquí en México, Distrito Federal. En esta institución ofreció sus servicios profesionales en el Departamento de Investigación Experimental y Bioterio a partir del 1 de enero de 1991 y hasta el 15 de febrero del 2015. Desde el 16 de febrero de ese año, ocupa la plaza de jefe de laboratorio clínico, colaborando en el Departamento de Nutrición Animal del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, Salvador Subirán, mejor conocido por sus siglas como INCMNSZ. El doctor ha participado en 116 ponencias nacionales e internacionales, tiene 47 presentaciones en congresos, 182 asistencias a eventos nacionales e internacionales, 28 distinciones o premios recibidos, 24 nombramientos en diferentes comités de diversa índole y 41 trabajos de tesis, resúmenes, artículos o libros publicados. Como ven, una experiencia muy vasta la del doctor Villanueva Sánchez. Y a quien le damos la bienvenida y de nuevo nuestro agradecimiento por esta videoconferencia. Bienvenido nuevamente y adelante. Le agradezco muchas palabras al ingeniero doctor Sánchez y especialmente a la Organización Internacional Regional Agropecuaria en representación México. Para mí es un gusto poder compartir este tema que ha sido y es parte de mi doctorado que ya está casi por finalizar. Y es un tema precisamente que también ha causado mucho revuelo desde hace más de 10 años, y que es la evaluación del bienestar de gallinas de postura en diferentes tipos de alojamiento. Esto también implica el conocer un poquito de lo que hay en el mundo al respecto, pero me voy a enfocar más en mi plática a lo que hay en México. Entonces vamos a iniciar nuestra plática. Y de ahí vamos a tomar un panorama que quizás ustedes ya conozcan en relación a lo que sucede en México, la producción mundial de huevo y consumo aparente en México. Y de ahí nos vamos a algo interesante, y esto interesante tiene que ver, primero, que México desde hace ya muchos años, estamos hablando probablemente entre 8 a 10 años, es el principal consumidor de huevo per cápita en el mundo. Además, y estamos hablando del año 2017 al 2018, es ya el cuarto lugar mundial productor de huevo. Y aquí vamos a hacer un paréntesis en relación a esa producción de huevo en México, y mucho de esto ha sido por esa unión de avicultores que ha permitido en su trabajo constante poder llegar a este tipo de lugar, este lugar que especifica
una gran producción que ha permitido no solamente satisfacer la demanda nacional, sino también tener un carácter de poder exportar. De ahí, fíjense, en este círculo, a ese lugar en México, también encontramos a Brasil, que está en el 5º, 6º, 7º lugar. Y la producción nacional de huevo, ¿verdad? La producción nacional de huevo, que Jalisco sigue siendo todavía el mayor estado productor de huevo. Como ven, y lo podemos checar con el apuntador, el 56% es el estado de Jalisco, en segunda instancia el estado de Puebla, 15%, y así nos vamos con los demás. Aquí también hago un paréntesis, la gente que se produce más en nuestro país, hablando de compañía, es Proan, una compañía que ya inclusive se menciona en algunos datos, que tiene 35 millones de gallinas de postura. ¿Qué nos dice el sector pecuario y la generación de empleo en México? Y miren algo interesante, vean todas las áreas que tienen que ver con el sector pecuario, y lo que es solamente pollo y huevo es el 63.8% de la participación de la avicultura en relación a la carne de res, al cerdo, a la miel, ovinos, caprinos, pavos que se generan en México. Y la otra, algo interesante y que va a ser parte también de nuestro, digamos, discusión en este tema, es los empleos que genera la avicultura en México. Estamos hablando de casi 1.300.000 empleos que dependen de manera directa o indirecta de la avicultura. Vamos a hablar un poquito acerca de estos temas, y quizá ustedes han visto, leído, escuchado qué es lo que ha sucedido especialmente en esta década con todo el movimiento que se dio en Europa sobre bienestar animal, y no solamente el bienestar animal en gallinas ponedoras, sino bienestar animal en animales de laboratorio, en otras especies, donde han sido influenciado todo esto más por el público que por una evidencia científica. Aún a pesar de que existen trabajos, todavía existe esa controversia, qué es lo mejor para el bienestar animal en determinada especie, y sobre todo en lo que a nosotros nos compete el día de hoy, en gallinas ponedoras. De hecho, el tipo de alojamiento que se conoce, el alojamiento convencional, el alojamiento que depende mucho cómo lo manejemos en nuestro país, a veces lo llamamos de batería, o el de jaula convencional, o solamente el alojamiento en batería, ha recibido considerable crítica social. Sin embargo, aunque muchos pongan por mejorar esas condiciones de alojamiento de las aves, los alojamientos en batería o batería jaula señalan que las aves sufren menos estrés que las que están libres. Entonces dicen, no, espérate, a ver un momento, hay que esperarnos a esa información. Muchas veces las opiniones se polarizan, entonces lo interesante y sobre todo lo más importante es conocer trabajos que nos mencionen que sufren menos estrés, o trabajos que nos mencionen que hay mucho más estrés en jaula. Esto coincide, por ejemplo, con el hecho de que las gallinas de corral, o semilibertad, o que se le llama de manera genérica también las range free, experimentan altos niveles de estrés social en comparación con las gallinas en batería o jaula, debido a la presión de tener que alimentarse y establecer jerarquías. Aquí también volvemos a hacer un acotamiento que depende mucho el trabajo, los trabajos que se han realizado, qué tanto los dicen, entonces para volver otra vez a enfatizar y no polarizar. Qué tanto se conoce al respecto y qué tanto se sigue estudiando, a pesar de que ya existen legislaciones como la europea del 2012. ¿Qué tipos de alojamiento? Y aquí vamos a hablar de los alojamientos más conocidos, independientemente que sabemos que existe el barn, independientemente que conocemos ya la jaula enriquecida, que conocemos otros sistemas donde ha habido más variación, pero realmente donde hay esa polarización es los animales que están en jaula, donde estas gallinas son incapaces de realizar una amplia gama de conductas naturales, debido a la reducido del espacio, 550 centímetros por gallina. Como ustedes saben, ahora ya no solamente se habla de
400 o 550 centímetros, sino hasta de 750 centímetros cuadrados, que es el espacio mínimo que debe tener una gallina en una jaula. Y la otra, que depende mucho otra vez de los nombres, como le estemos dando en cada país, el semilibertad o corral. ¿Qué quiere decir estos animales? Que no es de que estén libres completamente, sino tienen un lugar donde guarecerse de la temperatura, donde se guarden o donde se alberguen, donde se alojen, y que no estén precisamente a la intemperie, que no estén a ese medio ambiente que de momento puede ser hostil. Las gallinas de este tipo de alojamiento son capaces de recorrer libremente en espacios abiertos, fíjense, de 2.5 a 4 metros por gallina. Habrá otra información que ustedes puedan encontrar que es de 1.5 a 2, entonces en esto hay mucho rango, mucha variable y no se tiene una justificación. ¿Por qué 2.5 a 4? Porque no 6 metros. Todo esto hay que tomarlo en cuenta en el momento de sopesar qué es lo que requiere un animal ya sea en jaula o un animal que esté en piso o libre de jaula. En este caso, estas gallinas sí exhiben una amplia gama de conductas naturales, sin embargo, las gallinas en este sistema tienen una mayor probabilidad de que se presente canibalismo, porque ya lo que estábamos hablando de la jerarquía, de esa oportunidad que tienen los animales de estar picoteando y que es parte precisamente de ejercer esa jerarquía. Esta es una de muchas de las citas que existen al respecto, donde mencionan estos tipos de alojamiento y muchos más. Y de ahí nos vamos a algo que nos genera, no solamente en la cuestión de medicina veterinaria, sino también para nosotros como seres humanos, el estrés. Y cuando estamos hablando de tipos de alojamiento, ¿qué es lo que se busca? Bienestar animal. Y bienestar animal viene de la mano con esta palabra, estrés. Y el estrés realmente es una variedad de respuestas frente a estímulos, estresores internos o externos que modifican la homeostasis, ese equilibrio del individuo, en este caso de la gallina. Los problemas, fíjense, que surgen cuando una respuesta al estrés es activada durante demasiado tiempo o es demasiado frecuente, lo que se refiere a una respuesta de estrés crónico. En estrés crónico me quedo un poquito porque también encontramos en la literatura que existe estrés crónico agudo y de manera, digamos, sin tener un criterio, se menciona que las aves pueden tener un estrés crónico agudo cuando se utiliza algún indicador de bienestar. En esto hay que estar con mucho cuidado porque en la literatura todavía hay mucha ambigüedad con respecto a estos términos de estrés crónico y estrés agudo. Demasiado tiempo, eso es la clave, demasiado tiempo el estrés, y es un estrés crónico. ¿Cómo podemos evaluar los factores que provocan estrés? Pues prácticamente, si ustedes lo ven en esta diapositiva, todo causa estrés: traumatismos, miedo, calor o frío intenso, choque eléctrico en el manejo, contención, anestesia, cirugía, transporte, enfermedades, ejercicio, que lo decían el ejercicio, el famoso estrés bueno, el ambiente nuevo, la gestación, el ruido constante, la agresión, la separación madre-cría y otros más. Entonces, lo estamos hablando de manera genérica en todas las especies y aquí está incluida la gallina también. Y para darnos un panorama general, quizá un poquito amplio, pero que sí nos da una idea de qué es lo que está pasando con ese estrés, y aquí lo podemos llevar a gallinas y a cualquier otra especie, incluido el ser humano. El estrés es una respuesta neuroendocrina, primero el sistema simpático suprarrenal y el eje hipotálamo, hipófisis adrenales. La acción, nos vamos primero al simpático adrenal, la médula adrenal, que actúa, el lucus coeruleus, que es la noradrenalina, y se produce la adrenalina. Por acá a un lado la adrenalina y por el otro lado la noradrenalina. Hay una respuesta de lucha o huida, el famoso flight or fight, es decir, o me quedo o me voy. ¿Y esto qué sucede? Un estado
de alerta, hay bradicardia, vasoconstricción periférica, midriasis, hiperglucemia, hiperventilación y un gasto cardíaco. Esta respuesta, digamos, es una respuesta inmediata que surge y que lo podemos ver inclusive en la adrenalina. Su vida media de la adrenalina es aproximadamente de 2 minutos. Entonces, digamos, es una respuesta inmediata. Y por el otro lado, el eje hipotálamo-hipófisis, entonces la acción de la vasopresina directamente a hipófisis, de ahí se libera la ACTH, la hormona o la que tiene que ver con la acción en la corteza adrenal en la zona fascicular, para que se libere ya sea cortisol o corticosterona en el caso de las gallinas, y en el caso, por ejemplo, de ratas, de ratones, de jerbos, es corticosterona. En el caso de conejos, de perros, de gatos, de borregos, encontramos como metabolito glucocorticoide predominante el cortisol. ¿Y esto qué es lo que origina? Digamos que tienen sus funciones básicas el cortisol y la corticosterona. Sin embargo, a la larga causan proteólisis, lipólisis, gluconeogénesis e inhibición de la liberación de insulina. Entonces, esto imagínense que lo estamos llevando al cuadrado o al cubo durante mucho tiempo, y esto es lo que causa, lo que llega a causar ese problema en los animales, tarde o temprano, tanto inmunológicamente como en cada uno de los órganos que están implicados. Nos metemos un poquito en lo de glucocorticoides, ya para darle este panorama nos vamos de lo complejo a lo particular, y ven lo que está sucediendo el hipotálamo, esa conexión con la hipófisis, con corteza adrenal, y hay unas grandes cantidades de glucocorticoides son secretadas bajo estrés en sangre. Aquí sería un método no invasivo que lo podemos obtener sangre en gallinas, sabemos sus niveles de estrés. También, si queremos hacerlo con un indicador no invasivo, entonces nos vamos a intestino, y ahí vemos en excretas y en orina, sabemos que se le llama excretas en el momento que la gallina está defecando, porque va junto con el excremento con la orina. Entonces, ¿qué sucede aquí? Hay una deconjugación de esa corticosterona, hay un metabolismo y conjugación en el hígado. Entonces aquí tenemos inclusive, y no es nada nuevo, ya se vio desde los 90s que se hacían animales de zoológico, el poder detectar bienestar o medir estrés en excretas, en orina, ahora ya en gallina en pluma, en fin, hay muchas cuestiones que nos permiten tener, fíjense, aquí es importante, un indicativo. No quiere decir que con esto ya podemos asumir que el animal tiene o no bienestar. Y hay las mediciones en estrés, aquí vamos a puntualizar algo interesante que se ha hecho en gallinas desde prácticamente finales del siglo pasado, en excretas, en huevo, que también es un indicador, en pluma, que es un indicador precisamente más de la cuestión de estrés crónico, y en otros que se está investigando. Estas son las dos, digamos, tenemos dos referencias, una la corticosterona como glucocorticoide predominante en aves, y en otra, cómo afectan la concentración de la corticosterona en la hembra y cómo el huevo puede ser un indicador de bienestar de la gallina. Y así como comentábamos al inicio de la plática, que hay una relación entre ese estrés y bienestar animal, van juntos y pegados, también debemos de conocer qué es bienestar animal. Y la definición que se conoce todavía, aunque hay gente que dice, podría estar más completa, sin embargo es la que nos está diciendo qué es bienestar animal independientemente de la especie a tratar. Es el estado de un animal en relación a sus intentos por enfrentarse al medio ambiente. Y a este respecto se sabe que las gallinas tienen un grado suficiente de conciencia o capacidad de sentir como para sufrir si su salud es deficiente, y aparte van a sentir esas privaciones si están mal alojados. La otra también es que las normas sobre bienestar avícola deben estar respaldadas por la legislación, y esta a su vez por estudios que se hagan al respecto que permitan entonces respaldar lo que se conoce como normas sobre bienestar avícola.
Y reforzamos un poquito lo de bienestar animal. Ustedes quizá lo hayan consultado en la Organización de Bienestar Animal Mundial o Internacional. Dice, es el estado del individuo, sus intentos por afrontar el ambiente, como lo dice el doctor Bloom. Un animal está en buenas condiciones de bienestar si está sano, si está cómodo, si está bien alimentado, si está en seguridad, si está alojado, de tal manera que no tenga algún predador que pueda hacerle daño, que expresa formas innatas del comportamiento, sin sensaciones desagradables de dolor, miedo o malestar. Muchas de estas definiciones o muchos de estos aseveraciones se deben de tomar con sumo cuidado. Por ejemplo, cuando se dice sin sensaciones desagradables de dolor, miedo o malestar, dice qué tanto es poquito, qué tanto es mucho, cómo lo puedo evaluar, qué tanto si un animal realmente tiene poco dolor, mucho dolor, y sobre todo cuando estamos hablando de animales en una granja, no en un bioterio donde pudiera yo hacer alguna prueba para evaluar esto, sino en una granja donde puedan estar experimentando todas estas características, ¿verdad? Algunas sí las podremos detectar y otras son un poco más difíciles hacerlo en una parvada. Y de ahí nos vamos a lo que se maneja mucho, y esto que se maneja, quizá ustedes en algún congreso, en algún foro, lo han visto, es que el bienestar no solamente es el comportamiento, sino el bienestar debe haber un bienestar externo y un bienestar interno. El externo es el manejo productivo de los animales, el tipo de instalaciones donde están alojados, la especie que se está utilizando. Aquí hago también un acotamiento. No es lo mismo hablar de gallinas de huevo blanco a huevo café, no es lo mismo hablar de una gallina Bowens White a una gallina Highline. Entonces, inclusive en esto hay diferencias en los trabajos, en donde nos habla de que las gallinas blancas, como así le mencionan, son más nerviosas que las gallinas cafés. Las gallinas blancas llegan a tener una mayor aprensión a estar en jaula que las gallinas cafés. Y así podemos encontrar muchas variaciones. Por eso es importante también, en el momento de evaluar, qué estirpe se está evaluando, porque va a ser diferente una a otra. La otra, la medicina de la producción, las vacunas, lo que se está utilizando para que el animal se mantenga en mejores condiciones. Y el comportamiento, que si bien ustedes pueden encontrar muchos trabajos sobre el comportamiento, hay algunas discrepancias, y saber realmente en ese comportamiento cuáles son las conductas a seguir, cuáles son las conductas redirigidas, cuáles son las estereotipias, y cómo podemos observar a los animales y encontrar a qué hora y en qué espacio la mayor expresión de conductas. Y la otra, desde luego, como pasaría en cualquier otra especie, la fisiología, que nos permite entender y hacer de manera global y comprender qué es lo del bienestar externo e interno en una parvada. De ahí que para esto necesitamos un balance ético, y fíjense, hablamos al inicio de la presión pública de una legislación europea que dice no jaulas, y si tomamos algún recordatorio de lo que sucede de esto desde el 2012, ya en el 2012, por ejemplo, Bélgica decía, nosotros ya tenemos animales que no están en jaulas, ya estamos produciendo huevo al 100%. Habrá otros países dentro de esta comunidad europea, en el caso de España, que pasaba y fue mejorando, y de momento Italia y Grecia, que se empezaron a rezagar y que entonces tenían problemas para poder comercializar el huevo. La siguiente, que es en el caso de México, como ese balance ético, cuarto lugar en producción mundial, primer lugar de consumo y la generación de empleo que vimos, algo que no puede estar o no lo podemos dejar para ponerlo en la balanza y saber qué tanto tenemos que hacer para estar a la par de lo que se viene o de lo que ya se está viviendo. La siguiente, que estamos hablando de normatividades, mejoramiento de sistemas de producción, que esto va de la mano con lo de arriba, presión pública y legislación europea y lo que se vaya dando en Estados Unidos, porque no estamos tan cercanos a Estados Unidos que de esa manera estamos siendo influenciados, no solamente en el mercado de huevos, sino también en el manejo de las gallinas. Y la otra, que es interesante, que son
los trabajos sobre estrés en gallinas. Si bien existen estudios sobre gallinas en relación al estrés, generalmente concluyen que son estudios no complementarios, que quiere decir que les faltan abarcar mucho más su bienestar externo o interno para llegar a alguna aseveración o conclusión en ese trabajo complementario, que también es importante aclarar, son trabajos descriptivos, es decir, lo que está ocurriendo en esa granja, con esa estirpe, con esa alimentación, con esa densidad de población, y esto ha causado controversia y sigue todavía, a pesar de que existen trabajos que al parecer están diciendo que no existe esa controversia. Y aquí nos vamos a algo muy interesante, y es una referencia de la ABMA, que es la Asociación de Médicos Veterinarios de Estados Unidos o americana, y fíjense, es 2006, digamos, ya estamos hablando de 12 años, donde hay algunas diferencias y hay algunas otras que dicen esto ya hay suficientes trabajos que nos permiten aclarar que esto no sucede o en jaula convencional, o en jaula enriquecida, o en granero, o en roach free. Vamos a tomar algunos ejemplos. Mortalidad. En mortalidad generalmente se le da más al de granero, van, sin jaula, pero depende mucho esto de la densidad de población. Cuando hay una gran densidad de población, pues va a ocurrir una mayor mortalidad también en estos trabajos. Esta información, desde luego, es una información muy valiosa, pero les vuelvo a repetir, es importante tomar más referencias y sobre todo las cuestiones más actuales, que no estén polarizando lo que realmente nos marcan algunos de los trabajos, sino es un indicativo de por dónde vamos. Hay una mortalidad por picoteo de pluma y canibalismo mayor en jaula convencional, sobre todo hablando de densidades poblacionales, donde de momento tenían, en lugar de una gallina por cada 450 centímetros cuadrados, tenían hasta 2 o 3 gallinas, entonces esto sí existe. Parásitos externos, y generalmente sí, animales, aquí sí lo podemos, digamos, concluir, animales que no están alojados, no tienen un programa de bioseguridad, existe una barrera, a diferencia de lugares o alojamientos donde se carece de una barrera. Entonces sí existen parásitos internos más, parásitos externos, que nos estén diciendo que estos animales están en mayor riesgo de sufrir una parasitosis. Y aquí algunas referencias que vienen abajo, por ejemplo, se reduce la fuerza del hueso y las fracturas originadas cuando las gallinas quedan atrapadas. Esto pasa en la cuestión de mortalidad dentro de la jaula convencional. Y fíjense, hay más fracturas durante la puesta de huevos, a pesar de tener huevos más fuertes, cuando pasan en el range free. Aquí hacemos también un paréntesis, porque también depende de la altura de las perchas. De repente mencionaron en los trabajos es que la percha debe estar a medio metro. Si son perchas más grandes, llegan a tener más problemas de fracturas en huesos, y sobre todo saben especialmente de cuál, la fractura de la quilla. Y generalmente lo que se está acostumbrando a utilizar es jaula enriquecida, pero vuelvo a hacer otra vez otro paréntesis. Dice, aquí estamos haciendo muchos paréntesis, pero eso es importante porque en esa información es ahora la tendencia en algunos países es ya no utilizar la jaula enriquecida. Pues nosotros todavía no lo estamos utilizando, y en algunos otros ya pasaron por todo ese espacio, todo ese camino, y de momento por presión pública dicen, ahora sabes que ya no utiliza jaula enriquecida, nos vamos a ir a como estaban las gallinas antes de que estuvieran en jaula, es decir, libres, independientemente que la jaula enriquecida tenga sus buenos resultados. Y esto está sucediendo en Francia, precisamente en un reporte que salió el año pasado. La siguiente, que nos habla de otros indicadores de bienestar en diferentes sistemas, y estamos hablando de la gallina histérica con tendencia a la asfixia, y aquí también fíjense en el granero BAM, pero depende mucho, estamos de acuerdo, en la densidad de población. Esto no existe o existe poco en jaulas convencionales, y definitivamente no existe en el range free. Por otro lado, el riesgo de depredación, pues sí, sobre todo esos gallinas camperas o de momento que se tienen, bueno, si hay algún predador
cercano van a estar en ese riesgo, y también se entiende que el nivel de producción de huevo y limpieza sea menor que en otros de los tipos de alojamiento. El comportamiento, algo aquí interesante, y a mí me llamó la atención en el trabajo que estoy haciendo de doctorado, el comportamiento de forrajeo. Si hay un comportamiento de forrajeo convencional, ¿no? Realmente lo que pasa son conductas redirigidas. ¿Cuál sería el comportamiento? Que es que la gallina está buscando, pero no realiza ese comportamiento de forrajeo que lo realizan en estos sistemas, donde sí tienen ese forraje para poder picotear. Inclusive el picar alojamiento también se comenta como una conducta redirigida por ausencia de ese forrajeo, y en el momento que los animales pueden realizarlo, entonces dejan de estar picando el alojamiento y dejan de llevar la cabeza abajo, porque realmente la cabeza abajo es indicativo que están buscando alimento, es decir, que están buscando forrajear independientemente, es algo interesante, que estén bien alimentados. Eso ya es una conducta ancestral, es una conducta que se debe de expresar. Y el comportamiento de baño de polvo, sí existe. Aquí es algo interesante también, es ver con qué frecuencia y con qué tiempo, o en qué tiempo el animal realiza baños de polvo independientemente del estirpe y del sistema de alojamiento. Es decir, digamos en términos generales, qué conductas son más importantes para el animal para poderlas ejercer o expresar. La calidad del aire y polvo, otra vez volvemos a tomar en cuenta, se acuerdan de la densidad de población. Si hay un aumento de densidad de población, pues seguramente también la calidad del aire, el polvo y sobre todo el amoníaco, que ya estamos hablando de 15, 20 o 30 partes por millón, ya estén afectando a los animales. Hago una visión acerca de la jaula enriquecida, que es lo que de momento puede estar de moda más en Latinoamérica, pero ya no tanto de moda en Europa, y no de moda porque no estoy utilizando, sino porque ya no es novedad, ya se conoce. Entonces, recientes trabajos no publicados indican que la mortalidad baja puede deberse al uso de cajas largas enriquecidas. Esas cajas que tienen el comedero, tienen el rascadero al lado, que tienen una percha, en fin, que tienen varios aditamentos especiales en las jaulas que le permite al animal expresar más conductas. ¿Y qué es realmente la evaluación global del bienestar animal? Y es, digamos, un indicio, es una primera parte, es algo que nos permite tener una mayor idea, pero que no es una conclusión del todo. Primero, el comportamiento de las gallinas. La evaluación de la calidad física del huevo, que está ligada también al comportamiento, la determinación de la concentración de corticosterona en excretas y huevo, la evaluación de la salud y las variables productivas, que en este caso estamos hablando de lo que pesa el huevo, de lo que el animal está consumiendo diariamente, qué tanto está su índice de conversión, cuál es el índice de conversión, cuál es la tendencia en relación a su productividad, cuál es el porcentaje de postura, en fin, todo esto es de manera global, se tendría que evaluar y de ahí llegar a una conclusión y de nuevo cuenta otra vez, en un espacio que va a ser diferente a otra granja, con un estirpe que quizá también sea diferente a otra granja, a otro tipo de alimentación. Por eso los trabajos, y yo hago un poquito más énfasis a mi experiencia también en animales de laboratorio, tienen que ser reproducibles. La idea sería llevar a estas gallinas a un bioterio con condiciones controladas, conociendo todo acerca de la gallina, es decir, su calidad microbiológica, genética, que permitieran publicar ese trabajo y que en otro lugar repetir ese trabajo y entonces sea reproducible. Sin embargo, y vamos a estar de acuerdo, el entorno de las gallinas no es un bioterio, el entorno de las gallinas son en donde están en su producción, en sus tipos de alojamiento. Entonces sí es muy buena información, sin embargo debemos de tomar en cuenta que los alojamientos, los lugares, la altitud, el alimento, la densidad de población, las estirpes son diferentes. Y de ahí la evaluación de la calidad física del huevo,
para las personas, ustedes que estén en contacto, cómo lo han hecho, el pesar los huevos, el evaluar la altura de la albúmina, el saber las unidades Howe con esa relación de la altura de la albúmina y el peso del huevo, el color de la yema, que es algo más en relación a los países de qué color les gustan más y de qué color le apetecen más, el peso y grosor del cascarón, que al final de cuentas son variables que nos permiten saber, primero, la calidad del huevo y segunda, la frescura de ese alimento. Algo interesante y que ya existe información y ustedes pueden encontrar, esta es una referencia, una o dos referencias, sin embargo en esto generalmente queda a apreciación ya, entrenamiento de la persona que lo está haciendo. Uno es la calificación de la pluma, la condición de las patas, la cresta y la quilla que permita complementar y saber el estado de salud de los animales que están alojados en jaula, animales que están alojados sin jaula, y entonces conozcamos cómo está la salud del animal con respecto a su producción, a su comportamiento y a la evaluación de la calidad física del huevo. La evaluación del comportamiento, y en esa evaluación del comportamiento, déjenme ver si funciona bien aquí el video. Sí, ahí está. Por ejemplo, en este caso de dos de gallinas Bowens White que están en un espacio aproximado de 860 centímetros cuadrados por gallina y tenemos 2 gallinas por cada jaula. Y aquí podemos encontrar algunas conductas que pueden estar presentes o bien no las puedan demostrar. Por ejemplo, alimentarse, beber, que vienen siendo las conductas que en frecuencia y tiempo, independientemente, fíjense, la hora, sobre todo alimentar, son las mayoritarias. El pararse, que también aquí es algo interesante cuando se dice pararse, porque es una conducta que es consecutiva a estar echado. Si está echado el animal, entonces se para. Para otros trabajos, de momento el pararse es como decir que la gallina está quieta, pero para quien conoce el comportamiento saben que no, que están observando, agachándose, comiendo, viendo a su vecina de enfrente, etc. Caminar, se habla, y aquí vienen algunos trabajos interesantes, que la gallina puede trabajar, una gallina hasta 1.2 kilómetros, una gallina digamos campera. Entonces, ¿cuánto puede caminar una gallina en jaula? Pues dependiendo de la densidad, dependiendo de la jaula, 1, 2, 3 pasos y hasta ahí llegó. Forrajear, que realmente la gallina puede estar haciendo alguna actividad de agachar la cabeza y no necesariamente no puede forrajear, sino es una conducta redirigida, que sería entonces, aquí por ejemplo este es observar y en el otro sería buscar alimento, que sería el equivalente a forrajear. El baño de polvo, que independientemente que no tengan el sustrato, las gallinas llegan a realizarlo, desde luego con una densidad de población adecuada dentro de la jaula. El perchear, pues no tienen percha, eso no hay manera de que lo realicen. Sin embargo, el perchear, fíjense que es un dato interesante porque las gallinas que llegan a perchear mal son las gallinas blancas, hasta un 65% en relación a una gallina café, que es el 10%, hasta en eso hay diferencias, hay que tomarlo en cuenta. El acicalamiento, que lo llegan a hacer, el aletear, aquí no les permite aletear, no pueden aletear. El sacudir el cuerpo y el echarse. El echarse es una conducta que de momento se puede ver como algo que no ha sido tomado en cuenta, pero es igual como con cualquiera otra de lo que conocemos como conductas por ejemplo en bovinos, donde es necesario buscar una sombra y echarse. En las gallinas es necesario también descansar y que tengan espacio para echarse. Y las conductas, en este caso continuas, el picoteo suave de la pluma, que puede derivarse en algo de agresivo, el comportamiento agresivo, que generalmente en frecuencia con una densidad de población adecuada es poco frecuente, y el picar alojamiento, que les mencionaba que en algunos trabajos lo toman en cuenta en relación a que sea una conducta redirigida por tratar de forrajear. ¿Cuáles son las conclusiones en este trabajo que les estoy presentando? Primero, que el estrés y su manejo adecuado. Es decir, el estrés permanece y va a permanecer independientemente el tipo de alojamiento que se tenga.
pero primero hay que medirlo, hay que conocerlo, hay que evaluar esa granja y saber su grado de estrés. Y aquí también hago un acotamiento. El estrés, en el momento que se quiera medir, no se puede estar midiendo en un día como para poderlo evaluarlo completamente. Se tiene que medir durante todo el día, durante varios días, y dependiendo en qué etapa se encuentre la gallina, si está al inicio de postura, en el pico de postura que está más nerviosa, en el intermedio o al final de postura. Entonces, esto tiene que ser un trabajo continuo que nos permita en esa granja, con esa alimentación, con esa densidad de población y con ese estirpe, conocer realmente cuál es su manejo adecuado. La medición del estrés por métodos no invasivos, que ya comentamos, e invasivos, tomando muestras de sangre, que es interesante y debe ser complementario y no el único indicador de bienestar. Implicaciones del estrés en los alimentos de origen animal. A ver si ahorita en el momento de las preguntas alguien tenga experiencia, pero yo he visto trabajos no en aves, no en gallinas de postura, pero sí trabajos en bovinos, donde se han visto el papel que desarrollan las aminas biógenas, que es la putrefaxina, la cadaverina, etcétera, que viene siendo esa parte de esos aminoácidos en degradación y que son indicativos, fíjense aquí interesante, que lo han asumido en los trabajos, del bienestar animal, ya sea durante su vida o durante su sacrificio. Generalmente los estudios actuales en bienestar animal terminan siendo descriptivos, lo mencionábamos anteriormente, y realmente no son comparativos. Y el bienestar hay que verlo no solamente durante la crianza, sino también el sacrificio. Las gallinas, al final de cuentas, van a ir al sacrificio. Y si incluimos aquí el pollo, con mayor razón. Entonces, digamos, como mi frase, o para concluir, es que el bienestar total de la gallina implica el considerar todos los factores que existen alrededor. Uno de ellos puede ser más importante, pero los demás deben ser complementarios para tener una verdad sobre el bienestar en el alojamiento de la gallina. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor. Muchas gracias a ustedes. De nuevo, muchas gracias, y también al público que atendió su conferencia. Muchas gracias a ustedes. Muy bien, pues despedimos esta transmisión.